hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar acá en la nave para dar comienzo a nuestro culto de adoración y proclamación. Antes de comenzar, déjenme compartirle algunos anuncios en esta primera parte y habrá otros que los hagamos al final del culto. En primer lugar, quiero informarle que a través del Centro Cristiano pudimos recibir un generador y por eso hoy tenemos el sonido de esta manera. El domingo pasado nuestro hermano Joe Richie nos hizo el favor y fue tan amable de proveernos el sonido del pasado domingo, pero en virtud de ese regalo que nos hizo el Centro Cristiano, pues entonces podemos mover un poquito más y tener estas bocinas y algunos abanicos circulando el aire. Así es que nuestra gratitud a la Iglesia Discípulos de Cristo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que se han unido para poder hacer provisión a unas cuantas iglesias nuestras, incluyendo University Gardens, de generadores y de otros bienes que son necesarios para este tiempo. Así es que damos gracias al Señor por eso, amén. También quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que hicieron su donación material o en ofrenda para el hogar Agustín y Teresa. El pasado jueves, nuestra hermana Lilian, nuestra servidora, nuestra hermana Sally, nuestra hermana Maggie, nos movimos con todo lo que se pudo recibir y le llevamos todo lo que ustedes trajeron. Muchas gracias. A nombre de los administradores del hogar, recibieron todo y todo lo que se dio para la ofrenda de diésel también le llegará a través de un cheque a nombre de el hogar. Así es que con respecto a ese acompañamiento de esta semana, pues pudimos llevarlo a cabo. Esta semana nuestro acompañamiento será con el Hogar Forjadores de Esperanza. El Hogar Forjadores de Esperanza, yo no sé si usted pudo ver las noticias, ¿verdad? Los que puedan quizás conectarse un momentito a las noticias. Sufrió graves daños la estructura, perdieron el comedor, perdieron la parte de las oficinas administrativas. Forjadores de Esperanza. Ese está en Ato, Texas, es un hogar para adolescentes, es su hogar. Que la Confraternidad de Mujeres Cristianas, Discípulos de Cristo, fueron las iniciadoras de la fundación del Hogar Forjadores de Esperanza, del cual nuestro hermano Jorge Darío Ortiz es miembro de la Junta, y así por el estilo. Muchos de ustedes han colaborado con actividades del Hogar Forjadores de Esperanza. Así es que en esta semana nos proponemos enviar una ofrenda significativa al Hogar Forjadores de Esperanza, teniendo el respaldo entonces de la iglesia el próximo domingo en la ofrenda misionera del mes de octubre. ¿Cuántos dicen amén? Así es que por ahí vamos. La Junta de Oficiales, una vez termine el culto, se queda para su reunión ordinaria, que se convierte en extraordinaria, en la tarde de hoy. Termina el culto, pasamos allá al salón para un almuerzo que nuestra hermana Rosibel hizo la gestión, almorzamos e inmediatamente comenzamos los trabajos de la reunión en el día de hoy. Hay otros anuncios que los vamos a dejar para la parte final, así es que comenzamos a las 9 nuestro culto a través de la conferencia, y les invito, hermanos y hermanas, a estar en pie. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente el Salmo 150. Y le digo, entonces juntémonos como comunidad de fe y adoremos al Dios que nos salva. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas.
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y lanza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabadle con el piano, alabadle con la pandereta, alabadle con nuestras manos, alabadle con la batería. Bueno, y si tuviéramos el cuatro, la guitarra y otras cosas también. Vamos a buscar en Cáliz de Bendiciones el 341, que fue uno de esos signos que nuestro hermano Crenley hizo referencia y que nosotros como iglesia lo tenemos como parte de nuestra adoración. Doquier hayan almas reunidas. Así es que lo cantamos con mucho gozo, con júbilo, sabiendo que el Señor merece lo mejor de nuestra adoración. Gloria a Dios, adoramos al Señor. No quiera ganar más reunidas, no quiera ya gozo y amor, se siente más grata la vida, loando a Jesús el Señor, se nubla de júbilo el alma, se siente la gran bendición, más alta que la dulce calma, al pobre y débil corazón. Ya sentimos aquí la presencia del Señor, ya sentimos si nos inunda su luz. Ya las almas reviven y se alegra el corazón. Aquí está Cristo el Maestro, aquí hay bendición. No quiera Jesús se presenta, alivia el pesar y el dolor, en medio de luchas y males, el odio se torna el amor. Por eso cantamos alegres, por eso decimos así, la fe del Señor da aliento, sabemos que eres aquí. ¡Aleluya! Sentimos aquí la presencia del Señor, la sentimos y nos inunda su luz. Ya las almas reviven y se alegra el corazón. Aquí está Cristo el Maestro, aquí hay bendición. No quiera ya almas reunidas, no quiera ya gozo y amor, se siente más grata la vida, loando a Jesús el Señor, se inunda de júbilo el alma, se siente la gran bendición, más santa que la dulce calma, al pobre y débil corazón. Y ya sentimos aquí la presencia del Señor, ya sentimos si nos inunda su luz. Ya las almas reviven y se alegra el corazón. Aquí está Cristo el Maestro, aquí hay bendición. No quiera Jesús se presenta, alivia el pesar y el dolor, en medio de luchas y males, el odio se torna el amor. Por eso cantamos alegres, por eso decimos así, la fe del Señor da aliento, sabemos que Él está aquí. Y ya sentimos aquí la presencia del Señor, la sentimos y nos inunda su luz.
ti, oh Dios. En este momento nuestro compañero Lester McGrath pasa por aquí y nos tiene la oración de gratitud al Señor. Te damos gracias, buen día. Te damos gracias, buena noche. Te damos gracias, universo, por la presencia de Dios que se aroma, que va tomando lentamente para hablarnos, Señor, y a nuestros tiempos, y a nuestros hijos, y a nuestros abuelos, y a nuestras familias. Les has dicho a este país es momento de moverse. Y vemos cientos, miles de nuestros jóvenes, oh Dios, que al igual que Abraham, Arameo errante, nuestros jóvenes y muchos matrimonios ya se mueven. Se están moviendo, Señor, a los Estados Unidos. Y hay 500,000 de puertorriqueños, oh Dios, preparándose para el emigraje nacional. Te pedimos, oh Dios, que este desajuste que tenemos en nuestra patria, de alguna forma, Señor, redunde para mejorar nuestro lado. Señor, mira las convulsiones sociales que se avecinan, mira, oh Dios, el envejecimiento terrible que sufrimos ahora en nuestro país. Mira, oh Dios, el cambio dramático, Señor, en las relaciones entre todos nosotros, en la inundación de drogas que hay en nuestro país, en la criminalidad que ha de aumentar. Para todo esto solamente tenemos un correctivo, es la presencia del Señor. Solamente tenemos, oh Dios, un medicamento, y es que tu presencia nos toque el corazón. Ahora, permite, oh Señor, que podamos recibir auxilio de parte de ti. Acompaña, oh Dios, a todos nuestros hijos. Acompáñanos, oh Dios, a nuevo puerto, Señor amado. Mientras que aquí nosotros continuamos, oh Señor, aliviando, pasando tus medicamentos sobre nosotros, Señor, haciendo de nuestro país un país nuevo, distinto, más viejo, diferente, más pobre, pero aún así, oh Dios, contigo, no importa el cuadro que sea, hay victoria. Contigo, Dios, tú estarás desde el grupo antiguo, familiar, ahora en el grupo más viejito, pero también cercano a ti, Señor, y más cerca de ti. Así que permite, oh Dios, que en esta edificación que se está construyendo aquí, tú estés con nosotros, amado, de una forma especial. Sí, Señor. Permita, oh Señor, que podamos disfrutar de ti como tú esperamos disfrutes de nuestra presencia. En este servicio, de principio a fin, tú nos vas a hablar. Tú nos vas a hablar de ese país del futuro que estamos todos llevando. Amén. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, mis amados y amadas. Tenemos los momentos de silencio y confesión. Cada uno de nosotros y nosotras dedicamos unos minutos para la confesión personal en silencio. Y luego de ese tiempo de silencio estaremos leyendo unas palabras de confesión. Señor, confesamos nuestro acomodo a maneras inapropiadas de relaciones interpersonales, de solidaridad comunitaria y de convivencia social. Nos duele confesar que descubrimos el dolor diario de nuestro pueblo a través del dolor extraordinario develado por el huracán María. Te presentamos nuestro cansancio, te presentamos nuestro agotamiento, nuestra incertidumbre y fragilidad. Y también te presentamos nuestros sueños y nuestra esperanza,
y todos nuestros talentos y dones a ti. Oh Dios, fuente inagotable de gracia, salud, fuerza y misericordia. Escuchen también las palabras que Dios tiene para sus hijos e hijas. ¿Dónde están quienes te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bendecida es la palabra del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu perdón, por el redarguir de tu Espíritu Santo. Señor, que con el arrepentimiento también venga y llegue el cambio de actitud y de conducta. Gracias, Dios. Amén. Pueden estar en pie otra vez y usted va a hacer de alguna manera acopio de su memoria. No hay proyección, no hay pantalla. Y yo quise seleccionar dos himnos claves de este periodo del avivamiento, que aquí lo cantamos mucho. Y el otro es Doquier hayan almas reunidas. Tiene 3 estrofas y un coro. Así que usted mire a Ramón, me mira a mí. Si no puede seguir en las estrofas, amén, amén, amén. Y si no se une al coro, amén, amén, amén. Nos vamos. Sí, Señor, con mucho gozo. Aleluya. Ya es tiempo de que alabemos a Dios, ya es tiempo de la alabanza, pues los justos y los fieles ya de Dios la gloria ven. Cantemos todos con vibrante voz, cantemos al Dios del bien, y digamos bendito sea el nombre de Dios, y entonemos a coro una vez, y digamos bendito sea el nombre de Dios, y entonemos a coro una vez. Amén, 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 resuene nuestra voz, amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale una vez. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale una vez. Esta es la hora preciosa en que aquí los fieles nos congregamos y alabanzas entonamos solo pensando en el bien, y comprendemos que tan solo así de Dios tendremos sostén, y no puede por tanto vencernos el mal cuando a coro cantamos amén, y no puede por tanto vencernos el mal cuando a coro cantamos amén. Amén, 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 resuene nuestra voz, amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale una vez. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale una vez. Este es el bello momento de orar por todos los pecadores, de la gloria los fulgores, ya todos los
cántico dice amén. Cantan ángeles con muy dulcísima voz, en su cántico dice amén. Amén, amén, amén. Resuene nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale otra vez. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale una vez. Amén, amén, amén. Resuene nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale una vez. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale una vez. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Amén, amén, amén. Que así sea, que así sea. Sí y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Edgardo, no te vayas. Que esto yo no lo tenía compartido contigo, pero lo quiero hacer. Porque es una sorpresa y es un regalo para esta iglesia. Ya tanto nuestro hermano Edgardo Soto y nuestra hermana Yulisa Osorio, que la tenemos en esta mañana, fueron presentados en gabinete los dos. Y fueron aprobados por el gabinete. Vengan a verlos. Edgardo Soto para la vocación del don pastoral. Amén. Yulisa Osorio para la vocación del don de la música sacra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Así es que ellos van a ser presentados en la junta representativa, los dos fuertemente anudados a la matriz de esta iglesia. Yulisa nació, se crió, se desarrolló en esta iglesia. Edgardo se crió, se desarrolló en una iglesia hija de esta iglesia, nuestra iglesia en Maunabo. Así que de alguna manera la iglesia local recoge las gavillas, Sí, Señor. recoge los frutos de haber hecho un trabajo digno, humilde, pero a la altura de lo que Dios espera de nosotros, con toda nuestra fragilidad y con todas nuestras debilidades. El Señor, lo poquito que nosotros hacemos, lo multiplica. Así es que esta oración de intercesión, le voy a pedir a Maritza Rivera que vaya pasando por aquí. Esta oración de intercesión va a ser una oración donde pedimos por las nuevas vocaciones, Amén. por los nuevos llamados. De alguna manera, en el caminar, otras generaciones emergentes, Dios las llama para que la obra continúe por 100 años más, por 200 años más, hasta que Él quiera. Amén. Así es que yo creo que es un momento especial para que la iglesia esté en pie. De gracias por la vida de Edgardo, a quien la iglesia, ¿verdad?, a través de mi persona le ha hecho un llamado prospectivo. Una vez esa junta representativa se dé, él será llamado formal y oficialmente para ser asistente pastoral. Y nuestra hermana Yulisa, en el campo de la música sacra, yo le decía a Yulisa a través de unos textos que con ella, después de casi 20 años, se ha vuelto a activar la disposición reglamentaria de reconocer los ministerios especializados y en este caso la música sacra. Así es que Yulisa vuelve de alguna manera a través de la iglesia University Galen a reabrir una brecha que se había ido cerrando por razones que no vienen al caso. Qué bueno
que pudimos activar esa disposición nuevamente. Así es que Maritza nos lleva en oración. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu presencia esta mañana hermosa, donde tú nos has convocado aquí en tu casa, Señor, para alabar, glorificar tu nombre, para exaltarte, oh Dios, porque tú eres el Dios bueno, maravilloso y misericordioso de siempre, de todos los tiempos. Tu fidelidad es por siempre, Señor. Y a ti, solamente a ti, alabamos, glorificamos y damos toda gloria, honra y honor, porque solo tú la mereces, Dios. Y en esta hora, Señor, queremos darte gracias, primeramente por estos hermanos, Señor, a quienes amamos de una forma especial, Señor. Gracias por nuestra hermana Yulisa, Señor, que como bien decía nuestra amada pastora, nació en esta iglesia, se crió en esta iglesia y es nuestra, Señor. Y nosotros, Señor, la vimos partir con unos propósitos que solamente tú has diseñado para su vida y pues nos dio dolor cuando se fue, pero qué bueno, Señor, es saber, Dios Todopoderoso, que tú has estado con ella todo este tiempo y que ahora ella recoge el fruto, Señor, de todo su esfuerzo y de todo su trabajo. Y habrá de seguir adelante, Señor, cumpliendo los propósitos que tú tienes para su vida. Bendícela de manera especial, Señor. Sosténla, llévala a los lugares donde tú quieras llevarla. Y sobre todas las cosas, úsala con poder, Señor amado, porque ella es tu hija, ella es tu sierva, Señor, que te ha entregado todos sus dones, todos sus talentos, para que tú la uses para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por nuestro hermano Ricardo también, Señor, quien ha estado desde hace un tiempo en nuestra iglesia, Señor, y que ha hecho una labor excelente con la juventud, Padre amado. También te pedimos ricas y abundantes bendiciones para él, Señor, y que tú, Señor amado, lo sigas usando, Dios del cielo, y también cumplas los propósitos que tienes en su vida. Bendícelo a él y a toda su familia, Dios del cielo. Y en esta hora, Señor, intercedemos, Dios, por ese llamado que haces tú a las vidas, Dios Todopoderoso, para que vengan a tu servicio, Dios Todopoderoso y eterno. Porque cuando tú llamas, Dios, nosotros, tus hijos y tus hijas, no tenemos otra cosa que decirte: heme aquí, Señor, envíame a mí, oh Dios. Y sabemos que es tu Santo Espíritu el que, oh Dios, llama a las vidas, Dios del cielo. Por eso, Padre Santo y Padre bueno, te presentamos ante esta situación que vive nuestro país, que tú tengas no solamente el gran avivamiento que estamos esperando, Dios del cielo, así como compartía nuestro hermano, que se dio en los años 30, Dios del cielo, y que sabemos que es un tiempo idóneo para una cosecha grande, sino también para vidas que se comprometan para servirte desde la pastoral, desde los lugares donde tú tengas, Señor, para servirte, oh Dios. En esta hora te pedimos por cada vida, Señor, que tú llames para que se sienta convocado y convocada al servicio tuyo, Señor. Y que así mismo tú les dirijas y abras las puertas que tengas que abrir, oh Dios, para que estas vidas puedan unirse al servicio pastoral, Señor. En esta hora, como pueblo tuyo, te damos gracias una vez más por estos hermanos y por todos los que habrán de unirse a ellos, Dios del cielo. La gloria es para ti, la honra es para ti, Señor, porque tú eres el que te mueve con poder en medio de tu pueblo. Y por ello te damos gracias. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos, en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Nos preparamos, hermanos y hermanas, para el ofertorio, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa de oración, dice el Señor. Y mientras se recojan los diezmos y las ofrendas, cantamos el cántico Todo lo bueno que tengo. Lo he recibido de
Santo y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. A ti sea toda la gloria. Señor, en estos momentos te presentamos los diezmos y las ofrendas de este pueblo. Señor, bendícelas, multiplícalas, para que siga tu obra como tú lo has delineado, como sea la voluntad tuya, Señor. Señor, y te damos gracias porque a través de toda esta crisis estamos saliendo adelante, no solo por nosotros, Señor, sino porque te tenemos a ti al lado de nosotros y siempre lo vamos a tener. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Qué bueno. Sí, Señor. Queremos en esta hora saludar. Bueno, yo lo mandé a hacer la oración de gratitud, pero es un amigo también de muchos años, un compañero entrañable, Lester McGrath. Lester, ponte en pie porque como quieras te van a tocar, te van a saludar. Y también Helen, aquí tengo Helen, sobrina de nuestra hermana Orquídea. Quédate en pie un momentito, si eres tan amable. ¿Alguien más que está por primera vez y no ha llenado esta tarjeta? Muy bien, pues aunque Lester no es la primera vez, yo sé que no, pero bueno, está aquí después de mucho tiempo. Quédate en pie, Lester. Y a quien usted quiera ir y abrazar y saludar, hágalo también en esta hora y le decimos de esta manera. Oh, qué hermoso es sentir el amor que nos une a la gente de Cristo. Oh, qué hermoso es sentir el amor que nos une a la gente de Cristo. De las caras sonrientes y caras alegres, dando gloria a Dios para siempre. Oh, qué hermoso es sentir el amor que nos une a les bendiga de manera especial tanto a Lester, lleve nuestro saludo a nuestra iglesia de discípulos de Cristo en Espinosa, y también a Helen, la sobrina de nuestra hermana Orquídea. En este momento dejamos a Edgardo, nuestro hermano Edgardo, que pase por aquí. Él nos va a tener una introducción a la parte con nuestra niñez y también nuestra hermana Gladys. Dios les bendiga, hermanos. Bendiga, hermanas. Qué bueno estar esta mañana aquí. Yo voy a invitar a todos los niños y niñas que estén por ahí desplegados por la iglesia, que hayan llegado y no estén en el salón con los niños, con los otros niños. Sé que hay niños reunidos en el salón, pero si hay alguno aquí en medio de nosotros, ¿no? ¿Todos están allá? ¿Todos se fueron para allá? Ok, pues miren lo que vamos a hacer. Y esto es lo que pensamos hacer cada domingo, ¿verdad? Cada domingo que no hay iglesia de la niñez. Vamos a llamar a los niños van a pasar y vamos a hacer una cortita oración por ellos. ¿Por qué? Porque queremos que sientan que la iglesia se interesa por ellos, que la iglesia está pendiente de ellos. Y de hecho, si hacemos una bromita con ellos, por la ropa que traen, por lo bien que se ven, no se sorprenda, ¿está bien? Es parte de ser niño, queremos que se sientan amados y queridos en medio de nosotros. Muy bien, así que ellos están allá, nosotros vamos a orar y les vamos a dar una lección espectacular el día de hoy. Así que vamos a orar por ellos y ¿verdad? Esperamos que ellos se gocen mucho el día de hoy.
Señor, gracias por la vida de nuestros niños. Gracias por la vida que tú les das, su energía, su vitalidad. Gracias, Señor, porque ellos son la luz de nuestros ojos, son tu luz, Señor, la luz de tus ojos. Tú dijiste una vez que los niños vinieran a ti porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, queremos preocuparnos por ellos, queremos que ellos se sientan amados y queridos en esta iglesia. Queremos, Señor, que ellos crezcan en ti, interesados en ti, Dios mío, en tener una relación contigo. Dios mío, edifícalos en este día. Continúa ayudándoles en su madurez, continúa ayudándoles a crecer y, Dios mío, a ser felices, felices en ti, porque tú eres, Señor, el Dios de la alegría, el Dios del juego y de la felicidad. Gracias, Señor, gracias por todas las cosas que nos das. Bendícenos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que consagramos este espacio para que nuestra niñez reciba el pan de la palabra en este momento a través de Gladys y de nuestro compañero Edgardo. Estamos listos, prestas a la expectativa de esta segunda parte, porque la primera parte fue a través de la conferencia, pero eso tiene una continuación y será entonces en este espacio de la proclamación de la palabra. Así es que le permitimos a nuestro hermano Crelly Cruz que él siga con la exposición de la palabra del Señor en este momento y lo recibimos en el nombre del Señor. Pues saludamos nuevamente, hermanos, de parte de su iglesia hermana en Vega Alta y de nuestra pastora hermana Marta Ramírez de Cruz. Y comentaba por aquí que yo soy la Cruz de Marta. Gracias al Señor, nuestro templo está bien, les comentaba, está todo en orden. Y esta mañana, igual que ustedes, hay un pueblo allí reunido también, en un solo espíritu, alabando a nuestro Señor. Bueno, vamos a la segunda parte. Al principio les estuve hablando de que la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico ha experimentado dos grandes avivamientos. Uno en el 1933, que duró unos 10-15 años en su apogeo, y otro en 1974, que algunos de nosotros seguimos viviendo el calor de ese avivamiento, de esa experiencia. Muchos de nosotros quizás estamos viviendo el calor de esa experiencia. Como marco de eso, pues me refiero a Habacuc, capítulo 3, versículo 2, donde dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, la conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta Habacuc en ese entonces ve una situación difícil en el pueblo. Recién han pasado una crisis, pero es una crisis mayor por venir, que Dios le permite ver lo que viene como consecuencia del pecado del pueblo. Viene un tiempo difícil y el profeta muy sabiamente dice: lo único que realmente levanta esta nación es un avivamiento y una visitación tuya, Señor. Y clama la misericordia de Dios, y Dios obró en ese pueblo. De la misma forma, mis hermanos, hablábamos que en tiempos de crisis nosotros estamos más receptivos, estamos como pueblo más sensitivos, porque reconocemos nuestra fragilidad y nuestra necesidad de parte de Dios. Cuando examinamos la historia, vemos que por lo general los grandes avivamientos han venido precedidos también de grandes crisis. Les hablaba de que en los años 1857, la década del 60, hubo una crisis financiera en Estados Unidos, y eso motiva a este misionero Lanphier a tener círculos de oración al mediodía en Nueva York, y que todo eso realmente impactó a toda la nación eventualmente. Pero empezó a través de ¿quién? De una persona. Y aquí me adelanto algo que quiero decirle: las crisis por sí solas no producen avivamiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Para que haya un avivamiento tiene que haber una búsqueda especial de Dios. La crisis nos impulsa a la búsqueda. La crisis permite que todos nos demos cuenta que dependemos de Dios más allá de nuestra fuerza. Y por eso decimos que las crisis son el escenario que Dios usa para catapultar esos grandes avivamientos. Porque creamos conciencia de que nosotros, por nosotros mismos, no podemos, según oraba el hermano Lester, nuestra dependencia es totalmente del Señor. Y de Él es que vienen tiempos de refrigerio. Pero tenemos que buscar ese refrigerio. No es cuestión solamente de que pasó esto, no. Tenemos que hacer una búsqueda especial de Dios para provocar esa visita especial de Dios. Si vemos la historia en el siglo XIX, después de la Guerra Civil Norteamericana, 1861, 1865,
es que se inicia el movimiento de santificación. ¿Cómo empezó? Una familia, una mujer metodista, debo decir, en su casa comienza ciclos de oración para buscar de Dios, para llamar a la santificación, a la búsqueda, a la consagración, y ese virus se fue contagiando por toda la comunidad, por toda la denominación, por toda la nación, y desemboca en el movimiento de santidad que eventualmente desemboca en lo que es el movimiento pentecostal moderno, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cuando vemos el avivamiento de 33, ¿verdad?, vimos que hay un contexto social donde eso se da, una situación de depresión económica, de enfermedad, una situación de necesidad extrema espiritual, y cuando viene esa búsqueda de parte de Dios, ¿quién lo inicia? Pues el hermano Lolo Castro. Y Dios usó al hermano Lolo Castro como instrumento para hacer esa búsqueda especial, y de una búsqueda especial viene también una visitación especial. Le preguntaba al reverendo Joaquín Vargas, ¿qué es para usted un avivamiento, pastor? Y él me dijo la mejor definición que he escuchado. Me dice, un avivamiento no es otra cosa que una visita especial de Dios, donde Dios toma control para el crecimiento de toda la obra. Y a eso le añadimos que esa visita especial de Dios viene a través de una búsqueda especial de Dios. Y aquí la invitación, ¿verdad? Y creo que la hermana se me adelantó en la exhortación. La invitación sería, Señor, seré yo ese instrumento para esa visita especial tuya. Seré yo la persona que tú vas a usar para llamar, clamar adoración, que se van unir otros y que otros van a participar para que entonces tú encuentres el escenario para manifestarte. Y ese es el reto personal que tenemos cada uno de nosotros. El otro avivamiento de los años 70 llegó en medio de una crisis económica brutal también, una situación social bien difícil. Y este avivamiento, pues ese no me lo contaron, ese lo viví. ¿Cuál fue el escenario? Cuando vemos los años 60, son las épocas de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Las luchas raciales, la lucha por los derechos de la mujer, de la minoría. Son unos tiempos bien difíciles en la nación norteamericana, y mucho de eso también cayó sobre nosotros. También era la época de la guerra de Vietnam. Causó grandes desosiegos, muchos de nuestros jóvenes marcharon de una guerra que no sabían para qué rayo iban y que no entendían. Muchos murieron y otros vinieron traumatizados, y algunos nunca se recuperaron. Yo estuve en la marcha en contra del servicio militar obligatorio, yo tenía 8 años, y estaba allí con doña Carmen Nieves, mi maestra de español. Subversivo desde chiquito, ¡ay Dios mío! Doña Carmen Nieves dijo, yo estoy allí por ti, no, pues yo estuve allí con ella también, y lo vi. Fueron momentos tormentosos en nuestra historia, la escuela intermedia en aquel momento. Eran momentos bien difíciles, que algunos de nosotros pues recordamos. Pero la cosa no se quedó ahí. Cuando llegaron los años 70, vino la crisis petrolera, donde los países de la OPEC, para penalizar a Estados Unidos por su apoyo a Israel, decreta un embargo petrolero. ¿Ustedes recuerdan esa época? Yo la viví y yo no estaba consciente de todo lo que estaba pasando alrededor mío. Apenas era un muchachito, adolescente, unos 14 años quizás. Y ahora cuando miro la historia, yo digo, wow, yo soy un sobreviviente. I am a survivor. Porque realmente fueron años bien difíciles. En los años 70, la primera administración de Hernández Colón, 72 al 76, el embargo petrolero nos dio durísimo. No había dinero para comprar petróleo, y si tenías el dinero no te lo vendían. Y ustedes recordarán las filas para comprar gasolina, recuerdan los apagones selectivos. ¿Recuerdan aquella época, los apagones selectivos? Bueno, los estamos viviendo otra vez, pero no son selectivos, ahora son obligatorios. Antes lo planificaban, ahora no, ahora es un apagón general. Acá se va la luz y viene, anoche hubo la bendición, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Le decía un hermano que antes protestábamos con el sonido de las plantas, ahora eso es música. Eso es música al oído. En aquella época se planificaba, esta región tiene luz, esto no, esta sí, esta no. Ya avisaban cada periodo de tiempo y estaban a fila. El precio de la gasolina se disparó casi 4 veces, o sea, fue una cosa espantosa. De hecho, ustedes recordarán que antes la gasolina se vendía por galones, el precio era por galón. Después de eso fue por litro, porque no había otra manera. O sea, realmente la cosa se puso bien difícil. El desempleo en Puerto Rico rondaba extraoficialmente más de un 30%. Fue fuerte, mis hermanos.
O sea, vivimos años duros, pero quiero decirles, las hemos pasado iguales y peores y nos hemos levantado en el nombre del Señor. O sea, yo entiendo la situación porque todos estamos en el mismo bote, pero nos vamos a levantar en el nombre del Señor. No puede haber una actitud derrotista y me voy de todo esto. No, hay que luchar por el pueblo, mi hermano. Porque nuestros padres lo hicieron y por eso estamos aquí. Nuestros abuelos lo hicieron y por eso estamos aquí. Y para nuestros hijos y nuestros nietos tenemos que seguir peleando. ¿Dicen amén? Amén, ese amén me emocionó. Amén. Sí, mis hermanos, tenemos que seguir luchando. Y les digo esta historia porque ya hemos pasado por esto. Y nos hemos levantado en el poder y la ayuda del Señor. Reconociendo nuestra necesidad y viendo a Dios supliendo por cada esquina de una manera que no podemos ni sospechar. Y en aquel tiempo, mis hermanos, en medio de toda esa crisis tan grande, y yo recuerdo, ¿verdad? O sea, en esa época fue cuando empezaron las BOG, empezaron a llegar unos remedios, Basic Educational Opportunity Grants, la oportunidad de estudio, y miren cómo Dios obra. Voy a la universidad, estamos pelados, y me dice el administrador de la beca, llénate eso que tienes una beca. Y yo, pero si no he solicitado nada. No, esto se lo dieron a todo el mundo. Y yo, ay, gloria a Dios, aleluya. En ese tiempo era Basic, la beca duraba un año, ¿verdad? Porque recuerdan ese tiempo. Para el segundo año había que buscársela. Voy a la escuela de farmacia, doña Tina, mi consejera, me dice, llénate eso ahí que tienes una beca. Y yo, espérate, oh santo, gloria a Dios. Me dice, aprobaron becas especiales para estudiantes de farmacia, enfermería y medicina. Y te van a dar $200 mensuales, que en esta época es soberano, muchachos, más que filete. Pero la beca duró un año. Pues gloria a Dios. Al tercer año voy a hacer la práctica en la farmacia Torres, con el licenciado Hernando Torres Sullivan. Su hermano era ministro también, y su familia, pastores. Y voy allá a trabajar con Naldo, no tienen que pagarme, ya era en el tercer año. Y Naldo me dice, mira, no te tengo que pagar, pero yo fui estudiante de su mamá en kinder, conocí a todos sus hermanos, déjame darte $2 por hora si te portas bien. Te voy a portar bien. Ay, Señor amado. Y no solo eso, mi iglesia madre, iglesia de Calle Comerío, una vez vino el pastor y me dijo, créanme, usted hermano, sé que la cosa es tan difícil, la iglesia te va a dar $50 mensuales para que termine tu estudio. Mi hermano, la provisión de Dios, Dios nos ha cortado, Dios hace provisión de una manera extraordinaria. Y no tengo tiempo para seguir contándoles de eso, pero vamos a confiar en la provisión del Señor. Estos himnos que hemos cantado de gozo y alegría se dieron en tiempos de crisis, de necesidad. Y nuestros antepasados fueron capaces de cantar en medio de la prueba, confiados que lo que vivimos no es nada presente con la gloria de Dios para este tiempo y para el que viene. Así que, mis hermanos, se lo digo como testimonio. En medio de esos años 70 hay una crisis económica, pero hay una crisis espiritual también. Ese avivamiento de 33 había declinado. Después de 10, 15 años de gloria, de bendición, empieza a declinar. Una de las preguntas que le hice a don Joaquín, a Florentino, al mínimo, ¿por qué bajó el avivamiento? Y me dice, Kelly, me dieron distintas razones, todas válidas. Nos volvimos cómodos, fue tanta la bendición de Dios, que ya estábamos cómodos y no buscábamos con el mismo fervor, me dijo uno. Otro me dijo, mira, pues empezamos a hacer mucho énfasis en la cuestión intelectual, en el estudio teológico, que eso es bueno y es necesario, pero nos envolvemos y nos olvidamos de esto, de la búsqueda de Dios, de la experiencia, de buscar la plenitud, el poder, la autoridad del Espíritu, y hubo un desbalance. Otros me dijeron, mira, sencillamente pura indiferencia, pero hubo otra razón, que creo que era más válida, y es que después de eso vino una generación, la mía, que habíamos escuchado del avivamiento, pero no habíamos vivido el avivamiento. ¿Me entendieron, verdad? Son los hijos de los hijos que aquella experiencia me la contó. Me la habló doña Longa, me hablaba de eso, y Fefeyani me hablaba de aquellos años, y el hermano Callí Santiago me hablaba de aquello. Y dije, oye, qué bueno suena eso. Pero eso eran experiencias que eran relevantes para mí, me edificaban, me ayudaban. Pero la verdad es que realmente en un momento dado, pues eran como experiencias tan distantes, tan lejanas. Y en los años 60, en los años 70, la congregación de Calle Comerío, y yo digo, yo estaba allí, es una congregación que está en crisis espiritual, está en crisis, pues tenemos una vieja guardia que está metida ahí con el Señor, pero hay una nueva generación que, tú sabes, estábamos en otra onda. Yo estaba en la banda, tocaba clarinete,
Y los viernes íbamos a tocar en las iglesias. Y después, pues íbamos a los barecitos de Marquesina, tú sabes, con los mismos instrumentos y el mismo chaquetón. Ay, Dios mío. Salíamos en la agrupación de jóvenes de la tamburina y allí pues la misma, el bailecito, el Cuba Libre y eso. Don Flor se enteraba de eso y nos daba una clase de limazos y aquello, Dios mío. Yo decía, ay padre, mejor que me dé un cocotazo. ¿Ves? Como un padre preocupado. Y don Flor se da cuenta que hay una crisis en la congregación, especialmente en esta nueva generación que está surgiendo. Y don Flor sabiamente no hizo lo que hubiesen hecho otros líderes. Otros líderes hubiesen dicho, están todos en disciplina y acá no dicen ni amén. Don Flor fue más sabio. Don Flor se inventó una agrupación, la Tamburina, en el 1968. ¿Ustedes se acuerdan del grupo Sing Out? ¡Viva la gente! Okay, ¡viva la gente! Mira que va. Pues la Tamburina y el grupo de avivamiento y el grupo de la metropolitana, ¿cómo es que se llama usted? Discípulos en acción. Discípulos en acción. Básicamente fue la versión evangélica de los grupos Sing Out. Santa Juanita tuvo uno también. Y por ahí el nombre Tamburina se convirtió como en una marca y en otras iglesias como en Ciales, Morovis, también tenía sus tamburinas. Y en Nueva York, la iglesia de discípulos hispanos también tenía sus tamburinas. Y don Flor se inventa ese concepto y dice, yo quiero a todos esos muchachos aquí. Y yo quiero que ustedes, que ese entonces yo tendría unos 12 años, y los quiero a todos aquí y van a cantar y van a ver. Pero hay un solo requisito. El que quiera cantar aquí tiene que venir a la ayuno, a la vigilia de oración, a los eventos que yo diga. Y usted se imagina, muchachos, en esa época, déjeme explicarle, no hay cable TV, no hay Nintendo, no hay Xbox. ¿Qué era lo que había? Lo que estamos viendo ahora, los muchachos jugando en la calle, tocando guitarra, música, y la idea de estar en un grupo cantando, todos jóvenes, y hacer coreografía, había que estar allí. Había que estar allí, así que estábamos nosotros allí y don Flor en esa sabiduría nos pone a nuestros líderes y tan pronto empezamos, de hecho la tamburina comenzó en el 68 y más adelante, desde un tiempito para que nos entusiasmáramos, se apagaban las luces. En esa época eso era herejía. Apagar las luces del templo, eso suena a satanismo, eso suena a espiritismo, ¿qué es eso? Pero en ese tiempo don Flor era bravo. Estamos hablando de un pastor que ya tenía casi 70 años, pero tenía una mente, mis hermanos, bien adelante. Así que él nos dio permiso de hacer lo que quisiéramos. Apagamos las luces, hacemos sonido, guitarras eléctricas en la congregación, mi hermano, bajo, batería. Eso lo vemos ahora normal, pero en aquella época los hermanos abrían los ojos, imagínense. Después fue lindo que cantamos ahora. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Aquello era un escándalo. Pero miren, mis hermanos, la noche que inauguramos la tamburina, estaba allí. Por la noche cantamos en la concha. Se apagan las luces, se prenden las luces, empezamos a cantar. La congregación empieza a llorar. Dice, esos son mis hijos los que están ahí. Esos son mis nietos los que están ahí. Y desde ahí empieza la oración. Señor, bendícelo. Señor, que ahí te conozcan. La estrategia de don Flor era clara. Él sabía que Dios iba a venir, pero dijo, los que vienen los quiero ahí. Y no me los toquen. El regaño se lo doy yo. Usted sabe que los padres somos así. Nadie me los regaña y me regaño yo. Y don Flor con esa paciencia así nos regañaba, nos aconsejaba. Pero nos tenía allí buscando de Dios. A pesar de que sabía las barbaridades que hacíamos, él decía, pero los quiero ahí porque ahí van a conocer a Dios. Ahí van a tener esas experiencias. Y así fue, mis hermanos. Don Flor es una cosa como que en el verano, pues hay más tiempo. Entonces digo, quiero 30 días de oración con todos los jóvenes aquí. Y si no están fuera del grupo, a ver qué está. 30 noches de oración corrida. Vigilia de oración de 24 horas. Y nos metía ahí, a la iglesia completa, pero siempre con nosotros primero. Y ahí empieza a cambiar el ambiente y la atmósfera. Yo estoy hablando desde 1972. Empieza a cambiar el ambiente y la atmósfera. Hay unos muchachos del grupo que se consagran, reciben el bautismo del Espíritu Santo, reciben llamados al ministerio, empiezan a haber unas experiencias gloriosas dentro del grupo. Entonces el grupo estaba dividido en dos, los consagrados y los pecadores. Eso como que nunca falta. Aquellos hermanitos consagrados que estaban 24/7 y todo eso, y estábamos los disidentes.
En el otro lado que todavía estábamos dentro y fuera, que éramos, pero que no éramos. Criados en la iglesia, pero con nuestras malas mañas. Y en eso empieza Dios a cambiar esta atmósfera. Llega el 1974. Y en el 1974, en los 70, les estaba diciendo, en Estados Unidos, entre los 60 y los 70, se da el avivamiento carismático más grande en la historia de Estados Unidos y de este continente, que fue el movimiento de renovación carismática. Eso consistió de un movimiento de que antes de ese movimiento, si usted recibía el bautismo del Espíritu Santo y quería adorar y hablar en lengua en su congregación, no podía hacerlo en una iglesia no pentecostal porque lo veían mal, lo echaban para el lado, lo trataban casi de hereje, y usted no tenía otro remedio que entonces moverse a una iglesia pentecostal si quería hacerlo, ¿verdad? Pero eso cambia porque distintas denominaciones empiezan a abrirse a la experiencia pentecostal o de Pentecostés o de renovación carismática. Así que iglesias bautistas de avivamiento, iglesias luteranas de avivamiento, presbiterianas, metodistas. Entonces empieza a haber una apertura en Estados Unidos y en Puerto Rico. ¿Qué elementos ayudaron a eso? Primero les hablé de la crisis social que se está viviendo. La crisis política, la crisis económica hace que la gente mire para el cielo, o sea, Señor, necesitamos de ti. Pero hubo otros elementos que ayudaron. Literatura cristiana de la época. ¿Cuántos leyeron Corre, Nicky, corre? La cruz y el puñal. Como un viento recio. Creo en los milagros. Las dos caras de la moneda. Toda esa literatura de Estados Unidos viene acá y empieza a influenciar. Empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que no era tradicionalmente pentecostal, hablando de la experiencia de Pentecostés. Entonces empieza a crear esa curiosidad, ese sentido, ese deseo de búsqueda, al punto entonces que todas las denominaciones en su momento dado reciben esa experiencia, inclusive los hermanos católicos. Y de ahí que surge el movimiento de renovación carismática dentro de la Iglesia Católica, que ante el rechazo de su liderato, pues muchos tienen que salir y forman su propio concilio. Pero les digo, todavía hoy, hermanos católicos romanos, carismáticos, y lo conocemos en Mega y compartimos con ellos muy bien. Así que eso todo sucede en la década de los 70. En el caso particular de Calle Comerío, la iglesia está en esta crisis, pero está pasando todo esto alrededor que influencia un deseo de búsqueda. Yo recuerdo a Margarita González, a Lucas Santana, a Laura Luchán, toda esa gente que nos daban esos libros. Mira, léete esto, nene, léete esto otro. Y nos tenían como en esa expectativa para buscar más de Dios. En ese momento pasa algo que fue el instrumento de Dios. El que menos se imagina, es el que Dios usa. Tú sabes, tú te imaginas esta provisión de Dios por un lado, pero llega por otro. Llegó a Calle Comerío un hermano pentecostal, Francisco Segarra. Era un señor ciego, gordo, alto, ordinario, torpe con las manos, porque era ciego. Y una hermana, su esposa, la hermana Tina, que tiene una voz melodiosa, chillona, pero aquello, una voz que aquello, hermano, alababa y se te metía por el oído como un taladro, y con un micrófono en la mano, imagínense. Don Flor no sabía lo que venía, o sea, Don Flor estaba buscando, invitando a la oración, pero se estaba desesperando porque el regalo, la visita de Dios que estaba esperando no llegaba. Y un día invita a este hermano a un ayuno sábado por la tarde. ¿Usted se imagina un ayuno sábado por la tarde? Yo estaba allí, pero no estaba por el ayuno. Estaba viendo a Marta, mi novia. El suegro nunca me quiso. Y yo, la única oportunidad de ver a la novia era en la iglesia. Y iba por Cristo y por hermana Marta y por Cristina. Yo era el hermano más consagrado de la iglesia. Marta siempre fue más seria, consagrada, preocupada por las cosas de Dios, bien metida. Y yo iba pues a ponchar, esa es la realidad. Yo participaba de todas las actividades de la iglesia, estaba en la banda, en la tamborina, en la sociedad de jóvenes, pero de consagrado nada. Realmente mi consagración era mi novia. Y yo digo, Marta, tú vas. Amén, vamos para allá. Ustedes quieren ir a ponchar y tenerla al lado. Ese sábado por la tarde, el pastor invita al reverendo Francisco Segarra a orar, a ministrar. Ya la primera vez que visitaba Calle Comerío en muchos años,
y una iglesia de discípulos en muchos años. Y lo que pasó allí en ese aposento alto fue extraordinario. Aquel hermano empezó a orar y dice: yo voy a poner las manos sobre ustedes y ustedes van a decir esta palabra. Dios habla como quiera, no cuestionen, no cuestionen. Usted va a decir: séllame, séllame, séllame. ¿Cuántos dijeron séllame, séllame aquí? ¿Cuántos recibieron el bautismo diciendo séllame? Dios hace lo que quiere. A él séllame, séllame, o lléname, lléname, o te sopla en el oído y sales hablándole. Dios hace como él quiere. Y nosotros no cuestionábamos eso, pero obedientemente ese grupo de hermanos pasó allí y de momento mi hermano cayó la gloria de Dios. Y la hermana aquí al lado, o sea, agitando, ¿sabes? Y ministrando. Pero mi hermano, aquello cayó la gloria de Dios. Yo estaba allí como un espectador viendo aquello y yo dije: ¿qué revolú es este? Gente hablando lenguas. Aquel parecía que hablaba chino, el otro parecía que hablaba alemán, el otro parecía que hablaba francés. Y no le había dicho, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy de espectador? Yo estoy ahí en la pura chuleta, yo no in the pork chops. O sea, yo estaba ahí sencillamente no estaba pendiente de eso. Pero cuando sucede eso, empieza a cambiar mi visión. En ese momento yo tengo 16 años. 18 años. Tengo 18 años. Y a los 16 años yo pasé una crisis de fe brutal. Yo era un joven de 16 años. Llego a la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Ciencias Naturales. Era inmaduro en términos de crecimiento, quizás tenía el intelecto, pero no tenía la madurez ni las experiencias espirituales para confrontar unas cosas. Y cuando aquellos maestros empiezan a bombardearme, cuestionando todo lo que yo había creído toda mi vida, me quitaron la zapata. O sea, yo de momento me volví que no sabía ni quién era, ni qué creía, si era cristiano, si era ateo, yo no sabía. A eso se suma una crisis existencial, donde me siento vacío totalmente, sin sentido de vida. No tenía razón lógica. Tenía una madre buena, tenía un hermano extraordinario, tenía una novia preciosa. Todas me habían dicho que no, menos ella me dijo que sí, tú sabes. Había que celebrar. Y una muchacha poderosa en el Señor y en otras cosas. ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Y yo entendí, ¿verdad?, más adelante, que para encontrar el verdadero sentido de la vida hay que tener comunión con el Creador de la vida. Yo estaba lejos de esa comunión, estaba totalmente alejado y las circunstancias no me ayudaban. Y cuando llegué a la universidad me cuestionan todo aquello y yo iba a la iglesia ya, tú sabes, por costumbre. Cuando empieza a suceder todo aquello, yo dije: esto es una psicosis colectiva lo que está pasando aquí. Este lo dijo, a que se le pegó, a que el otro lo limitó. Pero, mis hermanos, van allá de hablar en lenguas. ¿Qué pasó allí? La iglesia comenzó a transformarse. Nosotros jugábamos los viernes en la cancha, los muchachos salíamos de los ensayos y íbamos a jugar baloncesto. Esa era la rutina, salíamos a jugar baloncesto. Y había enemistades, había roces, que si me diste una falta, me diste, no, macetero, y salíamos peleando y discutiendo. Allá había jóvenes que cuando tuvieron esa experiencia allí mismo, vinieron donde mí, me abrazaron, te amo, ¿qué? Y llorando. Y yo: fíjate que esto, aquí está pasando otra cosa. Don Flor discierne el momento que vive la iglesia y de ahí para abajo todo cambia. Cada domingo, cada martes, cada jueves era un culto de testimonio, de ministración y testimonio, de ministración y testimonio. Y mientras más yo escuchaba, más deseaba, más quería. Y quería que Dios me transformara. Y Dios empieza a transformar la iglesia de una manera que realmente yo nunca había visto. Gente que yo conocía, de testimonio medio dudoso, empiezan a enderezarse. Matrimonios que yo sabía que estaban a punto de divorcio, se reconcilian. Gente que tenía enemistades, empiezan a unirse. Gente que tenía otro estilo de vida cuestionable, se consagran al Señor y empiezan a servir en la iglesia de una manera extraordinaria. Y empieza realmente la iglesia a crecer. Estamos hablando, eso fue en septiembre del 74. Cuando llega noviembre, yo estoy en esa búsqueda, pero no pasa nada. ¿Cuántos pasaron 20 veces a que lo oraran y que les ministraran y se iban y se sentaban frustrados? ¿No les pasó? Y yo llegaba y ahora el Señor, séllame, séllame, y volví a orar. Aquí no señala uno.